enfermedad de May, por decir, es un ovario poliquístico que puede causar también con derrame pleural. O sea, tenemos una serie de enfermedades que se producen en diferentes órganos, pero que tienen repercusión en el pulmón. Y estos dan unas manifestaciones, son patologías que pueden ser localizadas o sistémicas. Hay que recordar primero, para algunas tipo de enfermedades, nuevamente recordar lo que es el derrame pleural, que deben conocerlo claramente, que es que determinar si se trata de un como una enfermedad cardíaca. Entonces, o cuando queremos también evaluar si tienen otro tipo de patologías como un kilotórax, por decir, midiendo el colesterol, tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta de que a pesar de ser una enfermedad de la pleura, esta puede venir de otro órgano. Un ejemplo lo tenemos acá. Tenemos enfermedades como, por decir, un trasudado, que cumple los criterios de Lai, y puede tratarse de un Doctor, disculpe. empiema, un problema de malignidad, un cáncer que tiene... Sí, sí. No estaba poniendo la pantalla completa, o sea, no estaba avanzando la diapositiva, solo se ve PowerPoint. A ver, vamos a ver un ratito. Doctor, para evitar eso, solamente cuando le entra Google Meet y le da presentar pantalla, le da presentar pantalla y le da a la derecha del todo, donde es toda la pantalla. Cuando le da eso, ya se va a poder ver todo lo que usted está mencionando. O sea, no va a tener necesidad de presentar. O sea, bueno, con eso ya va a poder presentar, mejor dicho. O sea, le pongo toda la pantalla. Ajá, exacto. O sea, salgo. Ajá, deja de transmitir y vuelve a transmitir donde dice toda la pantalla y luego entra el Excel y le da a presentar abajo a la derecha. Bueno, al Excel digo, al PowerPoint. A ver, vamos a ver. Pantalla completa me dice, ¿no? Sí, doctor. Entire screen, en algunos casos. No. Ajá, eso era. ¿Ese era? ¿Se estaba viendo? Sí. A ver. Como acá me sale algo diferente, no. Le sale a la derecha. Sí, a ver, vamos a ver. Le tiene que salir lo que es entire screen. Ajá. Ya. A ver. Ya. ¿Logran apreciar ahí ustedes? A ver, sí. Ay, mi computadora se la lleva. Guillermo, ¿tú puedes ver mi computadora se la lleva? Ya se logra ver. Sí, Ya. Ya, muy bien. Entonces, entonces el derrame pleural puede verse sudado, tienes criterios en ello. Puede deberse un derrame pleural a problemas pancreáticos. Esto siempre se ha asociado que también puedes tú estudiar la isozima pancreática para ver cómo te ha elevado a nivel de líquido pleural. Pero también hay posibilidad de tener una perforación esofágica y eso terminar en un problema pleural. Entonces, si bien hay enfermedades que pueden ser muy localizadas y que pueden condicionar derrame pleural, hay otras enfermedades como artritis reumatoidea que tiene una citología característica, incluso para muchos es tener glucosa menos de 20, podría ser casi hipotoniemia reumatoidea, también se puede pedir factor reumatoideo en ese líquido. Tenemos el lúpus eritematoso sistémico, que también puedes pedir células LE en el líquido, pero también tenemos otras patologías, como el paciente que presenta un urinotórax, una diálisis peritoneal, que también puede estar acompañado de eso. En otras palabras,
el derrame pleural también puede ser una manifestación de enfermedades sistémicas, es lo que queremos recordar nuevamente. Pero las que más nos interesan a nosotros son aquellas enfermedades que puedan causar enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y las que más llaman la atención, dejando las que son pues, las no conocidas o causa no conocida, las más importantes son las asociadas a colectivopatías. Entre ellas tenemos la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica, enfermedad mixta de tejido conectivo, Sjögren, vasculitis. O sea, casi todas las enfermedades de este tipo pueden causar enfermedad pulmonar intersticial difusa. O sea, tener una manifestación en el pulmón, siendo ella una enfermedad sistémica. También hay otras enfermedades de PIC que puede ser una esteocitosis, una linfangiomatosis o proteína celular. O sea, incluso la sarcoidosis como tal, también que creo que lo revisaron en unos casos clínicos, que si bien tiene estas manifestaciones a nivel dérmicas, también puede terminar haciendo una manifestación clara dentro del pulmón o a nivel de la mediastinal, ¿no? En otras palabras, tenemos una serie de enfermedades que, siendo sistémicas, pueden repercutir en el pulmón. ¿Y cómo repercute en el pulmón? Primero hay enfermedades que pueden causar desde una pleuritis o un derrame pleural. Si eso sucede o sospechamos, un ejemplo puede ser un paciente con AR o lupus. En este caso, no hay que olvidar que hay que hacer su radiografía de tórax para evaluar el derrame pleural o una ecografía. Si el paciente tiene una neumonía lúpica, también en este caso podríamos hacer una tomografía para demostrar que hay infiltrados de vidrio deslustrado, zonas de engrosamiento auricular en forma de panal a predominio inferior. O puede tratarse de algo que más comúnmente vemos nosotros en la práctica, son pacientes que vienen por emergencia con hemoptisis y que tienen antecedente de lupus y sospechamos que tiene una hemorragia alveolar difusa. Si uno puede ayudar, algunos datos indirectos. Uno puede ser indirecto, podría ser una prueba de función y puede decir si hay o no aumento de difusión del CO. Eso puede ser un indicativo. Puedo hacer también directamente un lavado directamente del pulmón y obtener una muestra, y esa muestra podemos ver que hay hematíes o macrófagos cargados con hemosiderina. Y cuando vemos una tomografía, vemos infiltrados alveolares o parcheados y difusos que nos hacen sospechar. Entonces, esta manifestación es dada también por el lupus. También puede haber presencia de nódulos. Más de una vez tenemos pacientes que tienen nódulos difusos en el pulmón, 2 o 3, y sospechamos que pueden ser metástasis y no es otra cosa que una presentación de la artritis reumatoidea. Los nódulos pueden ser reumatoideas y formar incluso el síndrome de Kaplan. Estos nódulos generalmente se ponen en forma periféricas o subpleurales, podemos decir, y tienen predominio en el lóbulo superior. Estos nódulos reumatoideos también pueden cavitarse y algunos calcificarse, pero más que nada me preocupa cuando se cavita, porque cuando vemos nódulos reumatoideos, nódulos que nos permiten que están cavitados y vemos varios, pensamos incluso que puede ser tuberculosis o otras enfermedades, cuando lo que tenemos es un paciente con artritis reumatoidea. Ya cuando uno lo conoce, pregunta al paciente si tiene manifestaciones artríticas articulares en manos, todas esas cosas que nos permite acercarnos al diagnóstico. También algunas enfermedades pueden causar hipertensión pulmonar. Para eso nos sirve pues, un cateterismo cardíaco, ecocardio, o si no, incluso en forma indirecta, cuando hacemos una tomografía computarizada, podemos ver si hay dilatación o no de la arteria pulmonar. Esto es importante como parte de la evolución de tu paciente. Pero también puede haber pacientes que tienen riesgo incrementado de tener tromboembolismo pulmonar, ¿no? En este caso ya cambia, tendríamos que hacer estudios como un angio-TAC o un ecodoppler de miembros inferiores, ya conociendo y sabiendo que el riesgo mayor de tromboembolismo pulmonar es dado por trombos a nivel de miembros inferiores, es por eso que procedemos a hacer un ecodoppler de miembros inferiores para acercarnos al diagnóstico, ¿no? Es obvio que también podemos pedir su dímero D, otros marcadores que nos puedan estar ayudando. Pero también algunas enfermedades nos pueden terminar presentando hiperactividad bronquial. La misma artritis reumatoidea también es una de las que puede condicionar un poco de artritis
digamos, de espasmo bronquial, y para eso ya cambia, ¿no? Hay que hacer su espirometría o pruebas en la cual podemos ver si hay o no respuesta a broncodilatador. Hay enfermedades como bronquiolitis obliterante, que se hace por tomografía, para ver sus bronquiectasias, o incluso la misma bronquiectasia que se pueden presentar cuando pacientes están teniendo procesos obstructivos. Entonces, hay varias manifestaciones que pueden ser dadas por enfermedades del tejido conectivo en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero que se manifiesta en el pulmón en este caso. Hay el famoso síndrome de pulmón encogido, que es un pulmón con disminución de su volumen, es tendencia a la atelectasia y mefanio elevado, y que cuando haces pruebas funcionales es patrón restrictivo. En este caso se presenta más en pacientes con lupus generalmente, ¿no? También tenemos las vasculitis o granulomatose de Wegener, síndrome de Chuvas-Strauss, que también tienen cierta probabilidad de causarnos fibrosis pulmonar, razón por la cual hay que hacer seguimiento a estos casos, ¿no? ¿Qué patrones histológicos, radiológicos en la tomografía, enfermedades reumatológicas? Casi todos los patrones se pueden encontrar, sean si le quieren llamar una neumonía intersticial usual o neumonía intersticial no específica, organizado, como llamamos antiguamente, o intersticial linfocítica, o bronquiolitis obliterante con su patrón en mosaico, o sea, hay un daño alveolar difuso cuando hay el famoso vidrio deslustrado, o hemorragia alveolar infiltrado como infiltrados alveolares. Y como eran una neumonía intersticial usual, puede ser artritis o lupus, esclerosis sistémica. Estas tres enfermedades son las que generalmente van, como enfermedades de colágeno, son las que más frecuentemente van asociadas a enfermedades intersticiales. Pero no hay que olvidar que también una polimiositis o dermatitis también puede darte cuadros de enfermedad de tipo intersticial. Un síndrome de Sjögren, a veces estamos viendo el síndrome de Sjögren, sequedad de mucosa, no hay lágrimas, todo estamos viendo la parte superior y nos estamos olvidando que este paciente también puede tener una neumonía intersticial difusítica. Ya los colegas reumatólogos saben que si tienen un paciente con LES, artritis, Sjögren o esclerosis sistémica, nos mandan a nosotros a evaluar la parte pulmonar para ver si tiene algún tipo de patrón intersticial determinado y ver cómo está la función pulmonar, porque no necesariamente como está el daño a nivel articular o al nivel de la actividad del lupus, va a estar la actividad a nivel pulmonar. Hay una diferencia significativa. Y en pacientes que tienen polimiositis o dermatomiositis, no solo estamos buscando enfermedad intersticial, sino que estas dos enfermedades pueden convertirse en lo que se llama síndromes paraneumónicos. Al ser un síndrome paraneumónico, paraneoplásico, síndrome paraneoplásico, pueden estar asociados a enfermedades tipo cáncer, generalmente cáncer pulmonar, los pequeñas podría ser, ¿no? Entonces hay que estar haciendo seguimiento a este grupo de pacientes. Hay que recordar que cuando hablemos de vasculitis, que es otra presentación, la vasculitis, hay un montón de tipos de vasculitis. Generalmente más nos vemos nosotros famosos vasculitis de vaso grande, depende de un Takayasu, células gigantes. Luego los de vasos de mediano calibre con una poliarteritis nodosa, o los famosos vasculitis de vasos más de calibre más pequeño, que a veces lo que vemos es vasculitis oceánica, que es la polongitis microscópica o polongitis granulosótica. Básicamente hay bastantes tipos de vasculitis, ¿no? Hay vasculitis enfermedad del sistema, vasculitis lúpica, vasculitis arcoidea. O sea, la vasculitis también puede estar asociado a enfermedades reumatológicas como tal. Entonces, la vasculitis también se puede hacer una manifestación clara en el pulmón y por lo tanto, cuando un paciente entra a la categoría de sospecha de vasculitis, obligatoriamente tenemos que evaluar cómo está su pulmón. Y una de las vasculitis, también asociada a esta vasculitis, Wegener o Chuvas-Strauss, que también tenemos que buscar. Hay que recordar que estos pacientes se caracterizan por tener algunas manifestaciones típicas, por decir, si es un Wegener, podemos tener problemas a nivel de mucosa, generalmente oral, y en la refía también puede haber incluso la presencia de nódulos, alteración urinaria. O sea, hay enfermedades sistémicas que sí o sí las tenemos que hablar porque tienen manifestación. A nosotros nos interesa tanto ahorita el estudio, porque vamos a ver la parte reumatológica, a nosotros nos interesa qué manifestaciones pulmonares van a tener
Y básicamente estas enfermedades pueden empezar desde nódulos infiltrados hasta cavitaciones en una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, eso indica de que en todo tipo de paciente que pensemos en enfermedad de colágeno o vasculitis, tenemos que evaluar el pulmón como parte de su evolución para poder saber si estamos yendo bien o la enfermedad está repercutiendo más en el pulmón que en otras partes del cuerpo, ¿no? Pero no solo estamos hablando de enfermedad de colágeno, vasculitis, también tenemos que recordar que hay fármacos cuyo efecto secundario puede determinar daño pulmonar. Los pacientes que a veces que tienen problemas de alergias a AINES, los AINES pueden producir neumonitis, hasta edema pulmonar no cardiogénico, un metotrexate puede causar una neumonía por toxicidad, puede llevarnos a fibrosis pulmonar, puede causarnos, cuando se trata de inmunosupresores, incremento de infecciones respiratorias. Hay sales de oro que producen neumonitis, fibrosis pulmonar, ciclofosfamida asociado a fibrosis pulmonar, ciclosporina. O sea, hay que recordar que tenemos una serie de fármacos que pueden tener como efecto secundario causar desde una neumonitis a una fibrosis pulmonar. Y por lo tanto debemos tomarlas en cuenta, ¿no? Amiodarona también puede causarnos fibrosis pulmonar, nitrofurantoína como otro fármaco también puede causarnos. O sea, entre otras palabras, tenemos que darnos cuenta que tenemos hasta antimicrobianos que pueden causarnos daños. Y algunos pacientes pueden tener neumonitis de hipersensibilidad, que esto es secundario no solo a estos fármacos, sino a cualquier fármaco si es que uno presenta esta reacción, y esto se presenta a nivel intersticial. Cuando se trata de estos nuevos anticuerpos monoclonales, como son infliximab, tocilizumab, todos ellos, incluso el mismo Abatacept, también pueden causarnos daños porque incrementan nuestras infecciones respiratorias, pero algunos de ellos también pueden complicarnos causando un poquito de broncoespasmo, ¿no? Estos son fármacos que incluso ahorita se han estado utilizando en mayor proporción, ¿no? Abatacept se está utilizando en mayor proporción en pacientes con AR cada vez y tiene importancia, ¿no? O pacientes pero aumentando nuestro riesgo de infecciones respiratorias. Es todo un capítulo, el riesgo de infecciones respiratorias secundario a tratamientos que nosotros damos a nuestros pacientes si es que causamos inmunosupresión. Entonces, todo este grupo de enfermedades de tejido conectivo y vasculitis, tanto artritis reumatoidea, estamos hablando del síndrome de Sjögren, lupus eritematoso, esclerosis sistémica, la famosa miopatía inflamatoria idiopática, la misma enfermedad mixta de tejido conectivo, o estas vasculitis asociadas a ANCA, o aquellos. Entonces, todo este grupo de enfermedades tienen riesgo de tener daño pulmonar, unas más que otras. Ejemplo, enfermedad de vía aérea es más común que puede crear una especie de bronquiolitis en artritis reumatoidea y en síndrome de Sjögren. Y de repente en algunas vasculitis asociadas a ANCA. Pues es tan famoso el derrame pleural, que generalmente es bilateral y que nos hace pensar más en mujeres jóvenes que tengan derrame bilateral sin causa aparente. Habría que descartar lupus siempre, ¿no? También hay presencia de nódulos pulmonares. Es más frecuente observarlos en artritis reumatoidea, en el famoso síndrome de Sjögren, o en una vasculitis también asociada a ANCA, ¿no? Pero si hay compromiso ya más de músculo respiratorio, entonces estamos hablando de miopatías, ahí estamos hablando de lupus, o la misma enfermedad, miopatía inflamatoria idiopática, que podría ser una causa, ¿no? Pero si tenemos hipertensión pulmonar, ahí casi todas las enfermedades, unas más que otras, especialmente el lupus y esclerosis sistémica, son las más comunes de presentar hipertensión pulmonar, pero todas pueden condicionarnos este cuadro. Y cuando se trata de hemorragia alveolar difusa, la más famosa de todas es el lupus, porque es lo que vemos nosotros. Pero ojo, también la vasculitis pueden causar hemorragia alveolar difusa. Son las dos principales enfermedades que hay que tomar en cuenta. Cuando un paciente hace sospechar hemorragia alveolar difusa, debemos descartar una vasculitis o un LES. A veces un LES que causa vasculitis o están asociadas las dos juntas, ¿no? Y se trata de enfermedad intersticial difusa, que es lo que
más vemos nosotros como neumólogos, ahí aparecen todas, podrían causar enfermedad pulmonar intersticial. Pero puede variar, no necesariamente, es exclusivamente para esa enfermedad, pero puede variar, ¿no? Puedes tener una artritis que predomina el NIU, tienes que tener un síndrome Sjögren que puede predominar un NINE o una neumonía intersticial linfogítica, o estamos hablando de un esclerosis sistémica que predomina su NINE, o una enfermedad mixta de tejido conectivo que también es NINE, y la vasculitis, al igual que la artritis reumatoidea, también nos pueden producir un NIU. En otras palabras, casi en este cuadro se resumen casi todas las manifestaciones pulmonares que podemos tener por enfermedades sistémicas, especialmente de tejido conectivo y vasculitis. ¿Qué otras cosas nos interesan? Nos interesa volver a recordar que existen marcadores, que lo van a revisar probablemente más a fondo cuando hagan el capítulo de reumatología, pero hay marcadores para artritis reumatoidea, de factor reumatoideo, de repente un Sjögren con el tipo de anti-RO, que es lo que buscamos, pero también existen otros como son anti-LA, lupus eritematoso, el famoso ANA con su patrón homogéneo o anti-ANA de doble hebra. Tenemos esclerosis sistémica, que también tiene un patrón ANA, pero un patrón diferenciado, un patrón anticentrómero o un patrón nuclear. Tenemos miopatías inflamatorias. Todas estas patologías tienen marcadores serológicos que lo hacen más característico o, como dice, para detectar si corresponde a ello, ¿no? Pero hay que recordar que hay algunos marcadores que pueden confundirse uno con otro, ¿no? Una esclerosis sistémica dice, no, prefiero tener un anti-SL70 para decir, estoy frente a este tipo de patología. Siempre los reumatólogos van a tener predilección a un marcador en específico. Y si trata de vasculitis, acá también, si bien todos son ANCA, sea una granulomatosis con poliangeitis, una poliangeitis microscópica, o sea una granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, todos van a ser ANCA, pero ahí cambia, ¿no? La primera, depende de una granulomatosis, es un ANCA-C, el otro va a ser un ANCA-P o un ANCA-MPO. O sea, en otras palabras, es el tipo de ANCA lo que nos va a permitir determinar a cuál vasculitis probablemente estemos refiriendo, ¿no? Si es cosa vasos pequeños o vasos medianos en este caso, ¿no? No olvidar que todas estas enfermedades que tienen o que van a tener un patrón de tipo intersticial, es necesario hacerle su tomografía. Un ejemplo de ello es la artritis reumatoidea, que es un patrón NIU casi característico, pero ojo, no es un patrón patognomónico solo de esta patología, pero sin embargo es la forma de presentación. Y hay que ver si otras patologías, si tiene mosaico, depende de qué es lo que estamos buscando o qué tipo de presentación se está dando en nuestro paciente, ¿no? Pero artritis reumatoidea es el patrón NIU característico. Pero siempre revisamos un poquito más artritis reumatoidea, porque artritis reumatoidea es la enfermedad por excelencia que afecta a casi todas las partes del pulmón, ¿no? Afecta el parénquima pulmonar, causando enfermedad intersticial, infección, puede ser una toxicidad pulmonar y los nódulos pulmonares, puede afectar la pleura, causando una pleuritis, que no es otra cosa que un dolor de pared pleural, hasta un derrame pleural. Tenemos enfermedad de vía aérea, las famosas obstrucciones bronquiales, una bronquiolitis constrictiva, o incluso llegar a producir bronquiectasias en algunos casos, ¿no? Y por último, también tiene daño vascular, ya que este puede causarnos hipertensión pulmonar, incluso puede estar asociado a un tipo de vasculitis, ¿no? En otras palabras, solo una enfermedad puede tener múltiples manifestaciones a nivel pulmonar. El otra enfermedad que también vale la pena siempre recordar y que es importante es el ES como tal, ya que puede causar afectación del parénquima, causando la famosa neumonitis lúpica, una enfermedad intersticial crónica o una hemorragia alveolar difusa, como hemos nombrado, pero también puede hacer afectación pleural, pleuritis o derrame finalmente, la mayoría de veces bilateral. También puede llevarnos a causar afectación vascular, hipertensión pulmonar,
o tromboembolia. Hay que tener cuidado que está aumenta nuestro riesgo de tromboembolia en este grupo de pacientes, ¿no? Más aún si tiene la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, que es lo que estamos buscando en este tipo de pacientes. Entonces, hay manifestaciones claras. También puede causarnos hipoxemia aguda reversible, un poco más rara, síndrome de pulmón encogido, que antes lo nombré. Si bien tiene baja, pero no está en una prevalencia tan alta, se caracteriza por disnea no explicable, se ve elevado el diafragma, volúmenes pulmonares reducidos, sin afectación todavía intersticial y generalmente de etiología no muy clara, ¿no? Y también puede causarnos un poco de daño de vía aérea, que también no es muy marcada, pero también nos puede causar daño a ese nivel, ¿no? En otras palabras, artritis reumatoidea y lupus son enfermedades que tenemos que tomar en cuenta en todo momento. Este es el famoso pulmón lúpico, que es una forma de presentación, que es básicamente como si fuera una especie de mosaicismo. Entonces, la afectación pulmonar en enfermedades no neumológicas, tenemos las enfermedades del tejido conectivo, que pueden causarnos pleuritis, el lupus, la artritis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, y ya menos frecuente una esclerosis sistémica o una polimiositis, ¿no? Tenemos enfermedades de tejido conectivo que pueden causar, ya hemos dicho, enfermedad intersticial, puede una esclerosis sistémica, artritis reumatoidea, un Sjögren, una polimiositis o un lupus eritematoso sistémico. Tenemos pacientes que hacen enfermedad de tejido conectivo con lesiones vasculares pulmonares e hipertensión pulmonar. Ahí a la cabeza esclerosis sistémica, lupus, artritis, enfermedad mixta de tejido conectivo y el síndrome de Sjögren, ¿no? O tenemos pacientes que hacen enfermedad de tejido conectivo, pero que hacen la famosa hemorragia intraalveolar, hemorragia pulmonar, también llamada, predomina es lupus eritematoso sistémico, y los otros son con menor frecuencia, como la enfermedad mixta de tejido conectivo. Y cuando tenemos una bronquiolitis, o sea, hiperactividad bronquial, que se llama bronquiolitis obliterante, algunos incluso con neumonía organizada, lupus y artritis son los que van a la cabeza, con los que van a producir algún tipo de espasmo. En todo tipo de pacientes con enfermedades del tejido conectivo, siempre, generalmente sea por la misma enfermedad y por el tratamiento, más que nada, porque muchos de estos tratamientos son inmunosupresores, este grupo de pacientes va asociado a incremento de infecciones pulmonares. Realmente son infecciones oportunistas, sea lupus, artritis, sea polimiositis, Sjögren, cualquiera de ellos. Mucho trabajamos con inmunosupresores. Y una de las enfermedades oportunistas que nosotros vemos con cierta frecuencia también viene a ser la tuberculosis, ¿no? O a veces comienzan a hacer problemas de micosis. Hay que tener cuidado. Entonces, estos pacientes siempre deben estar seguidos para determinar si no tienen infecciones oportunistas, ya que sea por la misma enfermedad o por el tratamiento, le predisponen a tener mayor grupo de infecciones, ¿no? Con un incremento de cáncer, ¿no? Un síndrome de Sjögren podría estar asociado a un linfoma o una esclerosis sistémica progresiva, puede tener un carcinoma bronquialveolar o adenocarcinoma, igual que la polimiositis también hay que descartar cáncer de pulmón, ¿no? En otras palabras, algunas muy probablemente sea un síndrome paraneoplásico lo que estamos viendo y no sea básicamente que la polimiositis va a producir cáncer, ¿no? También hay pacientes que hacen bronquiectasias, artritis reumatoidea o síndrome de Sjögren, o pacientes que hacen una enfermedad de tipo más restrictiva. Ahí a la cabeza tenemos el lupus, polimiositis, una espondilitis anquilosante también debería ser, o una artritis reumatoidea podría llevarse, ¿no? Más, ahí a la cabeza sigue siendo el pulmón encogido de la artritis reumatoidea como un ejemplo de lo que puede causar a nivel pulmonar. Algunas, hay que recordar que ya saliendo de la enfermedad de colágeno, algunas enfermedades cardíacas pueden causar lo que se llama el asma cardíaco, que no es otra cosa que un edema agudo de pulmón, ¿no? Hay pacientes que son catalogados como asma y sin embargo lo que están teniendo es una congestión pulmonar y como tiene disnea, tos, tiene sibilantes, pueden confundirse como si fuera un asma.
razón por la cual se llama asma cardíaco, pero este es por edema agudo de pulmón. Hay que tener cuidado, no hay que confundirlos. También hay pacientes que tienen enfermedades como un reflujo gastroesofágico, que generalmente este reflujo gastroesofágico, para muchos sabemos bien, es un predisponente a asma, y especialmente más aún cuando tiene el paciente con asma no controlada, ya que este puede ser el causante del problema, ¿no? O también en algún grupo de pacientes son los famosos, como la famosa tos crónica, o incluso en algún grupo de pacientes, cuando son demasiado ancianos, si pueden tener un reflujo y pueden aspirarse, pueden hacer una neumonitis química por irritación, por la aspiración de estas sustancias dentro del pulmón, ¿no? Entonces, hay otras enfermedades que también pueden repercutir en el pulmón y por lo tanto deberíamos tomar en cuenta al momento de evaluar al paciente. Hay enfermedades hepáticas que tienen manifestaciones pleuropulmonares y básicamente tenemos el síndrome de hipertensión pulmonar, obstrucción que no puede, una cirrosis, por decir, cirrosis pinearia, déficit de alfa-1 o una hepatitis crónica. Entonces estamos hablando que también pueden causarnos daño desde obstrucción de flujo aéreo, un derrame pleural, como son las famosas cirrosis. Una cirrosis pleural, una cirrosis hepática puede asociar por hipoproteinemia, por el mismo daño propio, causarnos derrame pleural. Entonces, estamos hablando de que tenemos que tomar en cuenta la enfermedad de base del paciente y poder saber si es que esta enfermedad base tiene alguna repercusión a nivel pulmonar. Hay enfermedades neuromusculares, esto es mucho más complicado, disfunción alguna de estructura, que fue en este nivel ya periférico, a musculoesquelético, convulsiones neumológicas son muy frecuentes, el 70% de pacientes van a fallecer si tienen este tipo de daño, porque tienen una lesión de médula espinal, problemas motores, un neuromuscular. La que más vemos nosotros y tenemos que manejarlo con mucho cuidado, problemas de médula espinal, son los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Estos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica comienzan a tener perder la fuerza muscular para respirar, razón por la cual los tenemos con sistema tipo CPAP o BiPAP para poder ayudarlos a ventilar en forma permanente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque estas enfermedades pueden terminar repercutiendo en el pulmón. Un paciente con miastenia gravis, si fuera muy severa, también van a ver cómo en la mañana puede respirar tranquilamente y durante el día comienza a hacerse el compromiso y en la tarde ya no tiene ni capacidad ni para poder inspirar con cierta fuerza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque estas enfermedades también pueden tener importancia para nosotros. Entonces, hay otro grupo de enfermedades con, dice, manifestaciones clínicas de síndrome antifosfolipídico, ¿no? Eso básicamente es aumento de tu riesgo de trombosis, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Otra patología que otro grupo de enfermedades que hay que tomar en cuenta son todas aquellas que nos pueden causar una hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar puede ser idiopática, heredada, pero generalmente las que se quedan más asociadas a este tipo son enfermedades de tejido conectivo, un paciente con VIH, un paciente con hipertensión portal, una enfermedad cardíaca congénita, una esquistosomosis. Hay una serie de patologías que pueden repercutir y causar la hipertensión pulmonar y básicamente incluso estar asociados a hipoxemia, ¿no? Entonces, hace recordar que cuando tenemos ese tipo de paciente, tenemos sí o sí que descartar que no tenga otro tipo de patología, ¿no? Este es un paciente que tiene una congestión pulmonar. Las vasculitis ya las hemos nombrado, hay que ver el ANCA, hay una serie de afectaciones pulmonares, un Wenner que puede hacernos nódulos pulmonares o masas cavitadas, un Chuvas-Strauss que puede comportarse como un asma, una hemorragia, una poringitis microscópica que puede causar hemorragia alveolar,
Entonces, una serie, la famosa vasculitis de Takayasu, que básicamente la estenosis de arterias pulmonares también son arterias localizadas que puede causar este tipo de patologías, ¿no? Entonces, tienen afectación pulmonar, bastantes cuadros de vasculitis, cada uno un poquito diferente, pero todas tienen importancia para nosotros, ¿no? Cuando se trata de síndrome de hemorragia alveolar, también puede ser manifestaciones de enfermedades renales, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Puede ser por vasculitis, por tejido conectivo, por fármacos, otros, ¿no? Entonces, no es solo pensar en que va a ser solo un lupus, una vasculitis. Miren, hay una serie de variedad de patologías que pueden causarnos una capilaritis, una hemorragia blanda o un daño alveolar difuso, ¿no? El síndrome de hemorragia alveolar y otras enfermedades renales, alteración respiratoria y sus causas de insuficiencia renal aguda, ¿no? Disminución de distensibilidad, causas intrapulmonar, edema pulmonar. O sea, un paciente con daño renal puede sernos un compromiso de derrame pleural, edema pulmonar, edema de vía aérea, incluso repercutir desde el punto de vista metabólico en este paciente, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Con enfermedades digestivas, ya las hemos, si bien algunas pueden manifestaciones pulmonares de enfermedad inflamatoria intestinal, puede causar enfermedad de vía aérea superior, puede no bronquiectasia, puede causar una enfermedad de parénquima pulmonar. O sea, en otras palabras, no hay, yo como digo, si bien el pulmón es un órgano, existen una serie de enfermedades que pueden, ya hemos nombrado, las enfermedades neuromusculares que pueden afectar la pared torácica, ¿no? Especialmente miopatías, una esclerosis lateral amiotrófica que tienen importancia, ¿no? Hay enfermedades neuromusculares, la pared torácica, ¿no? Incluso algunas solo por tener cifoescoliosis, secuelas de cirugías previas, toracoplastía, fibrotoras, obesidad. Hay que tomar que los pacientes con obesidad mórbida pueden tener estos problemas también, ¿no? O obesidad y enfermedades endocrinológicas, ¿no? Que también pueden condicionar. Si yo tengo obesidad, básicamente voy a tener una serie de parámetros alterados, ¿no? Y esto es importante. Disminución, digamos, de la capacidad pulmonar total, puedes tener riesgo de atelectasias, puedes tener una disminución de tu FEG1. O sea, todos son cambios que se pueden dar solo por el hecho de tener una obesidad. Y lo que más común es llevar a un incremento del trabajo respiratorio al tener que levantar esa masa muscular por la obesidad que tiene el paciente, ¿no? Obesidad y enfermedad metabólica, principales enfermedades endocrinometabólicas asociadas a patología pulmonar, ¿no? Por depósito de sustancias que depositan calcio en el pulmón, proteinosis alveolar, que es una especie de grasa, la amiloidosis. Hay una patología un poco extraña que usamos porque pocas veces la hemos visto, se llama microliteasis alveolar, paciente con unos cálculos metidos dentro del espacio pulmonar. Hay pacientes que tienen depósito de glucógeno. Entonces, hay una serie de enfermedades o depósitos de sustancias que pueden alterar el parénquima pulmonar y hay que tomar en cuenta. Pero también hay anomalías pulmonares en enfermedades endocrinológicas. Una es diabetes, hipotiroidismo, hipopituitarismo o síndrome de Klinefelter. En otras palabras, también hay enfermedades asociadas a una serie de enfermedades metabólicas que nosotros digamos eso no repercute en el pulmón, pero no, sí, también tiene una repercusión importante y hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Hay que recordar que cuando tenemos ya pacientes, actualmente la mayoría de pacientes que tienen enfermedad intersticial secundaria, enfermedad de esclerosis sistémica, por decir, se van a utilizar ahora inmunosupresores, a unas sustancias biológicas o antifibróticos, que es lo que tenemos que utilizar para este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, estos tipos de uso de sustancias también pueden repercutir con otro daño pulmonar, como es el incremento de infecciones respiratorias. Apuntes finales que debían tomar: los trastornos sistémicos
presentan una amplia variedad de manifestaciones a nivel de tórax o intratorácico. Las imágenes y parte de la tomografía, ¿no? Sin embargo, los hallazgos imagenológicos deben correlacionarse con manifestaciones clínicas típicas de cada uno de los órganos afectados, ¿no? Un conocimiento profundo de las características imagenológicas, tanto típicas como atípicas, es crucial en el diagnóstico y seguimiento multidisciplinario de pacientes con estas enfermedades. O sea, hay que tener una mente abierta, pues, ¿no? En la mañana estamos discutiendo donde el paciente puede tener, yo decía, una linfoangiomatosis. Sin embargo, decía, pero eso no puede ser porque es de mujer y este es un a los pacientes con sarcoidosis. Si bien la sarcoidosis tiene a veces hallazgos típicos en una tomografía, que son esos nódulos perilinfáticos predominantemente en intersticio peribroncovascular y pleural, hay una linfopatía ileal, mediastínica, bilateral asimétrica, hay fibrosis del lóbulo superior, enfermedad una fibrótica es mucho menos frecuente en el, ¿no? En otros daños adicionales. El otro término, o sea, hay pacientes dicen que también pueden tener una neumonía intersticial con características autoinmunes, pero que es totalmente diferente, ¿no? Son un poco raros, ¿no? No es tan común, ¿no? La vasculitis de vasos pequeños es la que afecta con mayor frecuencia a los pulmones, específicamente, e incluye principalmente 3 enfermedades: la poliangiitis microscópica, la urotosis o poliangiitis, enfermedad de Wenneger, y la urotosis eosinofica con poliangiitis, llamada anteriormente enfermedad de Chuvas-Strauss, que son las 3 que debemos tomar en cuenta y que debemos conocerla a través de todo el tiempo de nuestra carrera, porque tiene repercusión no solo en el pulmón, sino en otros órganos. Y hay que recordar que el hallazgo típico de estos pueden ser nódulos cavitantes o hemorragia alveolar con vidrio deslustrado en una tomografía o consolidados. En otras palabras, las patologías sistémicas pueden afectar y tener patrones típicos, ¿no? La apariencia más típica de una vasculitis en una tomografía comunitaria incluye múltiples nódulos cavitarios de tipo variable y hemorragia alveolar, que es lo que estamos buscando, ¿no? En otras palabras, todas las enfermedades sistémicas de diferente tipo, desde endocrinológicas, digestivas, y podemos seguir hablando de una serie de enfermedades que pueden tener gran repercusión en el pulmón, pero a nosotros nos interesa que básicamente ustedes recuerden, o que a lo menos tengan en cuenta, son a las enfermedades sistémicas, como son las enfermedades del colágeno y las por su atención. Uy, ya. Lo que estaba comentando es que si bien hay múltiples enfermedades sistémicas que tienen repercusión en el pulmón, sean digestivas, endocrinológicas, todo, para nosotros, por lo menos en la parte pulmonar, debe quedar claro y deben conocerse bien, son a las enfermedades tipo las enfermedades del colágeno y las vasculitis, que son las que más debemos pensar en pacientes que tienen patología respiratoria, sea desde hiperactividad, sea una enfermedad intersticial o si sospechan en un momento dado sobre una hemorragia alveolar. En otras palabras, es que tenemos que ampliar nuestro conocimiento en una serie de enfermedades que van a comenzar a aparecer conforme vayan avanzando. Capítulo por capítulo van a tener la presencia de enfermedades que tienen repercusión en el pulmón. VIH es todo un capítulo de repercusión en el pulmón, desde las
enfermedades oportunistas, sino estamos hablando también de FOMA, cáncer, una serie de patologías solo asociadas al VIH. En otras palabras, conforme vayan viendo, cada capítulo van a encontrar una serie de enfermedades que tienen repercusión en otros órganos, que bien lo vamos diferenciando uno de otro, pero sin embargo hay que recordar que la medicina es sistémica y que todos, al final, cualquier enfermedad puede repercutir en otro órgano de la economía. Muchas gracias por su atención. Los dejo porque tengo una reunión. Gracias. Gracias, doctor.